¿Sabían que estamos en agosto, que es el mes de misiones? Por eso hemos estado estudiando la vida del apóstol Pablo, que fue uno de los más grandes misioneros y fiel servidor de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué es ser un misionero? Un misionero es aquel hombre o mujer comprometido con el Señor Jesucristo y llamado por Dios, preparado, reconocido y enviado por la iglesia local a un lugar diferente del que vive para anunciar la palabra de Dios, discipular y plantar iglesias. En nuestra iglesia tenemos obreros y misioneros que están llevando la palabra de Dios a diferentes lugares. Tú los conoces. Tenemos a Jesús y Rosita Chuquihuanga y sus hijos Esteban y Josué, que están en Quillabamba, Cusco. Robert y Sarela Neira y sus hijos Caleb, Elizabeth y Camila, los cuales llevan la palabra de Dios a niños en Tarapoto. Y también a Renato y Rebeca Ampuero y su hija Mandy. Ellos están enseñando y discipulando a personas en Querétaro, México. Debemos dar gracias a Dios por sus vidas, por su servicio al Señor y que llevan y enseñan la palabra de Dios a muchas personas. Y eso fue también lo que hizo el apóstol Pablo desde el primer momento en que decidió ser seguidor de Cristo. Ya en las clases pasadas hemos visto que Dios transformó su vida al tener un encuentro personal con Jesús en Damasco. La Biblia nos dice en el libro de Hechos, en el capítulo 9, que Saulo, quien después se llamó Pablo, respiraba aún amenazas de muerte en contra de los discípulos del Señor y se estaba dirigiendo hacia Damasco para atraparlos y encarcelarlos. Y ahí le rodeó una luz brillante del cielo y él, cayendo a tierra, oyó la voz del propio Jesús que le decía: Saulo. Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Señor, ¿qué deseas que haga? Levántate y ve a la ciudad, y se te hará saber lo que hacer. Es a partir de allí que Jesús cambia la vida de Saulo completamente. Pasa de ser perseguidor de cristianos a ser fiel seguidor de Cristo. Y él comienza a predicar la palabra del Señor con la misma energía y vehemencia con la que persiguió a los cristianos en su tiempo pasado. Conservad la fe, hermanos. Conservadla. Es así como Pablo, guiado por Dios, emprende varios viajes misioneros. Hoy vamos a ver el segundo viaje misionero de Pablo. Después de estar un tiempo en Antioquía y en otros lados enseñando la palabra del Señor, Pablo y Bernabé, su compañero de viaje, decidieron volver a visitar a los hermanos en todas las ciudades a las que habían anunciado antes la palabra del Señor. Y Bernabé quería llevar a este segundo viaje a Juan Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo a Juan Marcos, ya que él se había separado de ellos en el primer viaje que hicieron. Entonces hubo un desacuerdo entre Pablo y Bernabé y ellos decidieron separarse. A veces, niños, nos pasa eso, ¿no? Puede ser que tú también no estés de acuerdo con alguna cosa que hizo o dijo un amigo tuyo, pero eso nunca nos debe llevar a disputas y peleas de los cuales después tengamos que arrepentirnos. Así que es mejor solucionar las cosas teniendo mucho amor a nuestro prójimo y con mucha paciencia. Recuerda lo que hemos aprendido antes. No se puede amar a Dios sobre todas las cosas y no amar a tu prójimo como a ti mismo. Solucionar nuestras discusiones o diferencias es parte de demostrar el amor al otro. Entonces, Pablo y Bernabé no discutieron más y cada uno hizo un viaje misionero diferente. Entonces Bernabé se fue con Juan Marcos hacia Chipre y Pablo, escogiendo a Silas para que lo acompañara, salieron encomendados por los hermanos a la gracia del Señor y se dirigieron a Siria y Cilicia
para confirmar a las iglesias. ¿Qué significa esto de confirmar a las iglesias? En la Biblia nos dice que Pablo pasaba por diferentes ciudades y les entregaba las verdades bíblicas que habían acordado con los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las practicaran. Y hacía que las iglesias sean confirmadas en su fe y aumentaban en número cada día. Entonces Pablo lo que hacía es ir a ver cómo estaban todas aquellas personas que habían recibido la palabra del Señor en su primer viaje y habían creído. Les enseñaba la palabra de Dios y los animaba a seguir en los caminos del Señor. Esto es muy importante. Por ejemplo, si nosotros hablamos con alguno de nuestros amigos sobre Cristo, lo que hizo por nosotros en la cruz, y nuestro amigo cree en el Señor y se arrepiente y entrega su vida a Cristo, confirmar su fe sería ir a visitarlo, ver si ha entendido lo que significa vivir una vida renovada en el Señor y animarlo a que siga creciendo en la palabra de Dios. Compartir momentos de oración y adoración al Señor con Él. ¿Has hablado con tus amigos de Dios? Y si tus amigos creen en Jesucristo como su Salvador, ¿has conversado sobre las dudas que tienen? ¿Se están apoyando uno al otro en ser obedientes a Dios? Es importante apoyarnos y animarnos entre todos los cristianos. Luego, Pablo y Silas llegaron a Derbe y a Listra. Y aquí en Listra se encuentran con Timoteo, que era el hijo de una mujer judía creyente, pero su padre era griego. La Biblia dice en Hechos 16 que todos daban un buen testimonio de Timoteo, no solamente los hermanos que estaban en Listra, sino también en otra ciudad llamada Iconio. Timoteo era muy jovencito, sin embargo, todos reconocían que era un joven que amaba a Dios. ¿Qué es lo que dirían las demás personas sobre ti? ¿Dirían que eres una niña o un niño que ama a Dios? ¿Que obedece la palabra de Dios y que es de bendición para su familia y para los demás? Qué importante es el testimonio, lo que los demás ven que hacemos o decimos o sentimos, porque así nosotros declaramos las verdades de Dios a las demás personas que nos están viendo. Les enseñamos sobre el amor, la paciencia, la compasión, el perdón y la misericordia que Dios tiene con nosotros. Todo eso lo hacemos no solo con nuestras palabras, sino también con nuestras obras. Pablo, después de atravesar Frigia y la provincia de Galacia, el Espíritu Santo de Dios le prohibió hablar la palabra en Asia y Bitinia. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Crees que él obedeció a Dios o lo desobedeció? Pues sí, niños, Pablo eligió obedecer. Pablo siempre elegía obedecer a Dios por sobre todas las cosas. ¿Tú también haces lo mismo? ¿Tú también obedeces a Dios por sobre todas las cosas? ¿Por sobre lo que deseas o lo que quieres hacer? Espero que sí. Obedecer a Dios es la manera en la que demostramos nuestro amor hacia Él. El que ama a Dios, lo obedece. Pablo continúa su viaje misionero y zarpa hacia Troas. Allí tiene la visión de noche de un varón macedonio que estaba de pie rogándole y diciéndole que pasara a Macedonia y que lo ayudara. Y dirigiéndose a Macedonia, pasa por Filipos, donde se encuentra con una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura. La púrpura es una especie de tinte que se obtenía de un caracol marino que lleva el mismo nombre, púrpura. Y eso se utilizaba para teñir las telas. Esta mujer era temerosa de Dios. La Biblia dice que cuando Pablo predicó y ella le escuchó, el Señor abrió la mente y el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y ella creyó que Jesús era el Hijo de Dios, que había muerto por nuestros pecados y que había resucitado. Y no solo Lidia creyó, sino toda su casa. E inmediatamente se bautizaron y rogó que Pablo se quedara un tiempo más en su casa porque quería aprender cada vez más sobre el Señor Jesucristo. Qué importante, niños, es dejar que Dios actúe en nuestras vidas. Así como Lidia, que ella escuchó lo que Pablo tenía que decir sobre Dios y creyó. Siguiendo aún en el capítulo 16 de Hechos, Pablo saca
el espíritu de adivinación de una muchacha. Sus amos, al ver que ya no tenían la ganancia de esta muchacha, se enojaron mucho y acusaron a Pablo y a Silas de que estaban alborotando la ciudad y enseñando cosas contrarias a la doctrina judía, y fueron encarcelados. Pablo y Silas fueron azotados mucho y los metieron en la cárcel y mandaron al carcelero que los cuidara con mucha seguridad. Entonces los metieron en el calabozo más profundo que había, pero la Biblia nos dice que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hágase siempre tu voluntad, en la tierra como en los cielos. No, no, no. Han escapado. Me harán pagar por esto con mi vida. No lo hagas, detente. Pablo sabía que si él huía, el carcelero lo pagaría con su vida, así que decidió quedarse. Y el carcelero, ante ese testimonio de fe y ante el milagro del Señor, preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le contestó: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Niños, les pregunto, ¿qué hacen ustedes cuando tienen una prueba? ¿Están sufriendo mucho o que han tenido una pena muy grande? ¿Hacen igual que Pablo? ¿Oran a Dios? ¿Alaban al Señor? ¿Se gozan en Él? Si no es así, los animo a que lo hagan. Es la manera más correcta de llevar las pruebas con esperanza. Dios es un Dios de esperanza, de consuelo, de amor y de misericordia. Nunca olviden eso. Luego Pablo siguió con su viaje misionero. Pasó por Tesalónica, donde algunos creyeron y otros alborotaron la ciudad. Luego fue a Berea, donde creyeron muchos, luego de que Pablo les testificó. Pero luego tuvo que huir a Atenas. En Atenas, Pablo habló en el Areópago y muchos creyeron. Luego se dirigió a Corinto y ahí lo llevan ante el tribunal. Pablo sale librado de esa prueba con la ayuda del Señor. Luego se dirige a Éfeso un tiempo y regresa finalmente a Jerusalén y Antioquía, terminando su segundo viaje misionero. Vamos a repasar lo que hemos aprendido en este segundo viaje misionero de Pablo. En primer lugar, que todos debemos cumplir con la comisión de hablar a otros de Cristo. Puedes hablar con tus amigos del Señor, hacer que ellos conozcan sobre Él y sobre lo que hizo por nosotros en la cruz. Otro punto es mostrar amor al prójimo, tal cual lo hizo Pablo con Bernabé. A pesar de que tuvieron una diferencia de opiniones, ellos lo solucionaron con amor, con paciencia y mostrando que se respetan el uno al otro. Eso es importante, sobre todo en personas que amamos a Dios. Apoyar y animarnos unos a otros. Así como Pablo fue y confirmó las iglesias, les enseñó las verdades bíblicas que ellos deberían conocer, pero también los animó a seguir en el camino del Señor. Y así las iglesias fueron creciendo más en fe. Tener un buen testimonio, como lo tuvo Timoteo cuando conoció a Pablo. Nuestro testimonio es importantísimo porque las demás personas nos están viendo y nosotros hablamos de Cristo a través de nuestros actos. Obedecer a Dios. Pablo, a pesar de que él tenía otros planes en este viaje misionero, el Espíritu Santo de Dios le reveló que no debería ir para ahí y él no se entercó en ese punto, sino decidió obedecer a Dios, porque Dios siempre se revelaba con un propósito y Dios sabía lo que era mejor para Pablo y para lo que había preparado para su vida. Y por último, una de las lecciones más importantes es que debemos tener fe y confiar en Dios en nuestros tiempos de prueba. Así como Pablo y Silas lo hicieron cuando estaban encarcelados, habían sido azotados y golpeados, y ellos hicieron algo hermoso, cantaron y oraron al Señor. Y Dios se reveló a través de un milagro poderoso, y ellos sirvieron de testimonio para que el carcelero pudiera ser salvo. Cuando nosotros confiamos en el Señor, eso nos va a dar esperanza y no desilusión. Ahora sí, el versículo para memorizar. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15.
Y vamos a hacer un reto esta semana. Aquí tengo una hoja A4 en la cual he puesto el nombre de las 3 familias de misioneros y obreros que hay en nuestra iglesia. Y acá he puesto 5 espacios para los cuales ustedes van a estar orando por ellos cada día de la semana. Y cada vez que ustedes cumplan, van a poner un corazón cada día que oren por cada una de estas 3 familias. Oren por sus vidas, por sus testimonios, por su provisión, por sus hijos, porque no es fácil ser obrero del Señor, pero Dios siempre bendice a todos aquellos que le sirven. Y vamos a terminar orando para que esta clase sea de bendición para sus vidas. A ver, cerremos nuestros ojitos y vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo en el cual hemos podido aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor, de que pongas disposición en nuestros corazones para que podamos hablar a otros sobre ti, Señor, sobre el Evangelio de Cristo, sobre la esperanza que tenemos en Él y nuestra confianza en lo que hizo por nosotros en la cruz. Mi Dios, te pedimos que bendigas a la vida de cada uno de los niños que están escuchándonos, Señor, y que puedan ellos ser fieles servidores tuyos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Chao chicos, y no se olviden de hablar con otras personas lo que han aprendido.